en esta jornada que hemos preparado para ustedes con 5 temáticas que seguramente serán de mucho aporte y apoyo para la construcción de espacios seguros, tolerantes, equitativos, justos, pero lo más importantes, enmarcado en la perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género. El primer tema que quiero abordar con ustedes es la diversidad, equidad e inclusión, un reto contemporáneo. ¿Por qué la diversidad e inclusión equidad, diversidad e inclusión es un reto contemporáneo? Seguramente a lo largo del tiempo nos hemos preguntado y cuestionado qué estamos haciendo las personas y las organizaciones para poder enmarcar nuestras políticas, nuestros programas y nuestras acciones en todo esto que la normativa actual nos solicita, pero lo más importante, lo que la sociedad demanda en estos tiempos tan complejos y caóticos. Sin embargo, el primer elemento que debemos pasar y deconstruir somos nosotros, las personas. Creo que lo más importante, y no solamente es creencia, sino lo ratificamos con todo lo que existe documentado a partir de esto. Y el primer punto central, desde donde aperturar el diálogo, yo lo pongo desde esta mirada de algunos autores, Luckman, Berger, en su libro, se los recomiendo mucho, La construcción de la realidad social, donde nos plantean justamente que el primer elemento que debemos ubicar es la sedimentación ideológica. Para poder evolucionar como sociedad y para poder evolucionar como grupo de personas, debemos cuestionarnos nosotros, los humanos, las personas. ¿Qué es esto de la sedimentación ideológica y por qué resulta un elemento central y de valor para nosotros? Primero, comprender que todos los humanos y todas las personas hemos pasado por 2 procesos importantísimos en nuestra vida: la socialización primaria y la socialización secundaria. Esta socialización es todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, desde que estábamos antes de nacer, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, en ese cuerpo gestante, ya nos estaba predisponiendo nombre, apellido, lugar donde íbamos a nacer, lugar donde íbamos a crecer. Y todo esto, aún con los sujetos no nacidos, las personas no nacidas, ya estamos acumulando un conjunto de ideas, tradiciones, costumbres, conceptos que van a determinar nuestra vida, pero lo más importante, que van a determinar la forma de ser y estar en el mundo. Esta socialización primaria que nosotros tenemos a lo largo de la primera infancia, que es nuestra casa, comienza a determinar la forma de vestir, comer y hablar, entre otras tantas cosas. Luego, cuando salimos un poco al preescolar, a la primaria, secundaria y vamos creciendo, vamos comenzando a comparar y darnos cuenta que todo aquello que hemos aprendido nos comienza a choquear. Y muchos de nosotros quizá hicimos alguna vez la referencia: yo quisiera tener a tu mamá, yo quisiera tener un papá como el que tienes, yo quisiera una abuelita como la que tú tienes, ¿cierto? Porque comenzamos a comparar que la otra forma de vivir en el mundo, de reflejarnos en él, es diferente a la nuestra, y quizá es más cómoda, quizá nos agrada más, quizá es más empática, más compasiva, más amorosa. Y comenzamos a identificar que las creencias, los valores, las costumbres y tradiciones que tenemos comienzan a ser disruptivas para nuestra forma de entender y vivir el mundo. Sin embargo, muchas veces no nos cuestionamos lo que hemos aprendido, no nos cuestionamos la forma de interaccionar. Yo les hago una pregunta y una referencia. Pregúntense, cuestionense en este momento: ¿cómo me relaciono con los otros y las otras? ¿Cómo es mi relación con mi pareja, con mi amante, con mi quedante, con la persona que está a mi lado, con el vínculo? ¿Cómo me convivo y me comparto en la calle, en el restaurante, con los compañeros de trabajo, con mis vecinos? ¿Desde dónde me convivo y me comparto con ellas y con ellos? ¿Desde qué miedos, desde qué angustias, desde qué prejuicios y desde qué estigmas? Porque a partir de esa mirada, en la forma en que nos interactuamos y convivimos con las demás personas, es la forma en que construimos el mundo, es la forma en que construimos la forma en cómo ellos nos ven y cómo nosotros les vemos. Por eso, el ser y estar en el mundo como 2 elementos que subyacen en sí, pero que debemos cuestionarnos. ¿Qué sería el ser? ¿Lo que he construido? ¿Lo que reconozco? Posiblemente todos los sesgos que tengo respecto a la forma de vivir de las otras personas y que no las estoy cuestionando y que juzgo, critico, sanciono, periodizo, desde luego discrimino ante una mirada que posiblemente no estoy cuestionando. Y esta forma de interactuar con el otro me lleva a
Cuando las personas se reúnen, pasan cosas. ¿Y por qué cuando las personas se reúnen pasan cosas? Porque pasan desde su mirada individual, desde su mirada que han construido. ¿Cuántos grupitos de personas tenemos? Subgrupos del subgrupo que excluye, ¿cierto? Y todo esto porque comenzamos a tener, y lo pongo entre comillas, afinidades. ¿Pero qué afinidades? ¿Acaso la afinidad es exclusión? Y desde ahí debemos entender entonces, ¿qué podemos hacer como personas ante esta circunstancia? Nos proponen muchísimos autores, la teoría desde la psicología, etcétera, etcétera, un proceso de deconstrucción. ¿Y qué implica la deconstrucción? La deconstrucción no implica perder todo. La deconstrucción no es dejar lo que soy. La deconstrucción es permitirme cuestionar quién soy y qué puedo sumar a estas miradas desde una perspectiva de la otredad, la interseccionalidad y desde luego desde una perspectiva de género. A veces en la academia, como docente, como capacitador, como consultor, siempre cuestiono algo central. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Y desde ahí comenzamos a ver que desde la idea prejuiciosa que tenemos del ser hombre y ser mujer, se dan muchísimas complejidades y problemáticas que hoy abordamos en la sociedad. Y bueno, ¿qué implica esto? Mover creencias, mover ideas, mover prejuicios y deconstruirnos. ¿Para qué deconstruirnos? Por evolucionar. ¿Y para qué evolucionar? Para tener una sociedad más justa, equitativa y desde luego mucho más compasiva. Y esto nos lleva a mover el plano personal y desde luego el plano profesional. Porque si yo me transformo como persona, voy a impactar en lo que hago a nivel profesional, en las reuniones de trabajo, en las políticas y acciones, en cómo coordino, cómo soy gerente, cómo soy directivo, cómo convivo en mi casa, cómo convivo en la empresa y cómo convivo en todos los escenarios desde una perspectiva de construcción que posibilite realmente valorar al otro desde su mirada particular e individual. La inclusión, desde luego, porque es como moda hablar de inclusión, la inclusión y respeto a la diversidad comienza cuando dejamos de asumir que nuestra forma de ver el mundo es la única. No es la única. Existen formas diversas de entender el mundo como humanos en el planeta. Y esto nos permite entonces ir por ahí les pusimos un glosario que luego van a explicar mis compañeras, otredad y desde luego la interseccionalidad, como dos elementos que pueden abonar a todas estas miradas. ¿Por qué es un reto contemporáneo la diversidad e inclusión? Pues porque, y justo, no intento invalidar en ningún momento lo que hemos hecho, lo que intentamos hacer, lo que hemos construido, lo que hemos propuesto como personas y como organizaciones. Jamás es invalidar lo que hemos hecho, es cuestionar cómo lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque incluir, porque hablar de diversidad, porque intentar transformar y atender los derechos humanos desde cualquier escenario no implica solamente una cuestión de protocolos, de cumplir y sentirnos obligados a cumplir con la política y la normativa. No solamente implica cumplir con indicadores que se ven a veces elegantes en las gráficas, no solamente implica hacer prácticas aisladas en un curso, en un taller, en un formato, no implica usar un ícono en un mes determinado y ponernos de colores en meses determinados y en fechas conmemorativas, no implica construir un eslogan. La inclusión se vive, se construye y nos transforma. Porque si la inclusión y el respeto a la diversidad no nos atraviesa, no nos pedagogiza, ¿qué implica pedagogizar y atravesarnos? Que lo sentimos, que lo vivimos, que nos pone chinita la piel, como a veces decimos. Eso implica realmente vivir la inclusión, sentir la vulnerabilidad del otro y la otra, no desde la empatía, porque a veces la empatía la confundimos. Tiene que ser a partir de la compasión y desde la ignorancia. ¿Por qué la compasión y la ignorancia? Porque la ignorancia no es peyorativa. La ignorancia es la que nos posibilita a transformarnos, a renovarnos y a tener mejores perspectivas del mundo. Hay que construir una cultura que nos lleve justo a estas miradas, al vivir, al cotidiano. Cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de todo aquello que vivimos, ¿no? Que nos encarna, que hacemos performance cotidiano. Eso es una cultura, no una práctica aislada que a veces hasta da miedo ponerla en práctica, porque quién sabe quién se vaya a sentir incómodo, ¿cierto?
Bueno, la incomodidad a veces da resultados. Cuando nosotros nos sentimos incómodos, y lo voy a poner en un ejemplo básico que siempre uso en educación integral de la sexualidad, ¿a quién le incomoda hablar del periodo menstrual? Cuando yo hablo de estos temas y me levantan la mano más del 50%, tenemos mucho trabajo. Cuando el periodo menstrual es algo cotidiano, algo tan de humanos y que nos genere incomodidad, bueno, entonces ahí tenemos que comenzar a repensar y valorar cómo estamos desde esta perspectiva y mirada. Generamos, por favor, y necesitamos visualizar una cultura sólida que nos dé, en ese sentido, una mirada profunda. La inclusión no se decreta, se construye en la interacción cotidiana. Y bueno, con esto quiero cerrar esta primera participación para introducir a todos los temas que vamos a tener esta mañana. La inclusión y el respeto a la diversidad se viven todos los días. No están en un programa ni en una fecha conmemorativa, sino en la conciencia personal que hace posible relaciones y entornos seguros, libres de estigmas, violencias y discriminación. Muchísimas gracias. Y considerando que a todos nos gusta el café, ya el café está listo. Protección y entornos laborales libres de estigma. Yo creo que es muy importante lo que acaba de mencionar el maestro Antonio, entonces, porque se relaciona mucho con este tema. Entonces, bueno, ¿en qué nos basamos para empezar esto? En el informe que dio el director de la Organización Mundial de la Salud en el 2022, que se llama Transformar la Salud Mental para Todos, hace referencia a los lugares de trabajo como un lugar muy importante o clave para la salud mental, un lugar donde se tienen que tomar medidas que transformen la situación de la salud mental. ¿Y esto por qué? Bueno, yo creo que es también muy importante saber que aproximadamente 1 de cada 8 personas va a presentar un trastorno de salud mental. Esto va a depender va a estar en función de la edad y del sexo, pero definitivamente los problemas más comunes a nivel mundial son la ansiedad y la depresión. Y otro que es muy importante, porque sobre todo es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes menores de 29 años, de 29 años hacia abajo, es el suicidio, ya que representa también 1 de cada 100 o más de 1 de cada 100 fallecimientos. Entonces, otro dato importante es que los trastornos mentales o de salud mental representan 1 de 6 años perdidos por discapacidad. Podríamos pensar que son las enfermedades físicas, pero no. O sea, son 1 de cada 6 problemas o de años perdidos por discapacidad tienen que ver con los trastornos de salud mental. Entonces podemos ver con todo esto que las consecuencias pues sí son muy graves, ¿sí? Las consecuencias económicas son muy graves. Siguiendo con este punto, fíjense que en los países de ingresos medianos no estamos ahí nosotros, pero aún así el 70% del gasto de salud mental se va a los hospitales psiquiátricos. Y bueno, donde sí estamos sí somos de esos países donde un psiquiatra está para cada 200,000 personas. Imagínense lo que eso significa, ¿sí? Entonces, viene a ser uno de las barreras por las cuales las personas no acuden a tratamiento de sus problemas mentales. Pero hay otras barreras, ¿y cuáles son esas? Pues el desconocimiento, ¿sí? El desconocimiento acerca de la salud mental, los costos, pues ya vimos que el tener el acceso a este servicio, porque son pocos los médicos, pero sobre todo el estigma y la discriminación.
Y yo creo que en estos dos casos, el desconocimiento y el estigma, es donde podemos trabajar nosotros quienes estamos aquí actualmente. Entonces, pasando a lo que es el bienestar laboral, es un concepto que abarca el estado general de satisfacción, salud, pero felicidad también del individuo o de las personas que trabajan, que están en un entorno de trabajo. Entonces, no es únicamente ausencia de enfermedades físicas, sino incluye bienestar mental, emocional y social. Es importante también decir que el 60% de las personas a nivel mundial tienen un trabajo. En ese sentido, ¿qué tan importante es el área laboral para las personas que tengan o que no tengan un trastorno de salud mental? O sea, un trabajo puede postergar o puede obstruir la salud mental, puede apoyar o obstruir la salud mental. La Organización Mundial de la Salud dice o se refiere acerca del trabajo decente, aquellos trabajos que apoyan el bienestar de las personas. Y en ese sentido, para una persona que tiene problemas de salud mental, un trabajo decente puede contribuir a la inserción en la sociedad, a mejorar su confianza y también a cómo va a funcionar en la sociedad. Yo creo que sí es bien importante tomar todo esto en cuenta. Ahora sí, retomando, ¿cómo podemos hacer? Bueno, hay factores protectores, ¿sí?, que se pueden realizar o aplicar en las empresas. Y están los factores protectores organizacionales, que es, por ejemplo, la gestión de riesgos psicosociales, el poder identificar y mitigar los peligros para que las personas no tengan cada vez menos peligros de que se vea afectada su salud mental. La flexibilidad laboral, o sea, el teletrabajo, la flexibilidad horaria, cuando una persona tiene que cambiar de horario, cuando tiene que acudir a sus citas médicas, etc. Tener esta disponibilidad les va a apoyar mucho a disminuir sus problemáticas, o la ansiedad o el estrés que esto puede estar generando. Pero también es algo muy importante el reconocer los logros, tanto individuales como de equipo. Y obviamente, yo vi que están muy a la vanguardia con esto, lo de la formación, el desarrollo profesional, que tengan estas ventajas de poder formarse, de poder continuar estudiando, es algo muy importante. Y la comunicación asertiva, que los canales pueda fluir la información entre los directivos y los empleados. Cuando hablamos del equipo o de factores del equipo, estamos hablando de las redes sociales sólidas entre compañeros, un buen clima laboral, que sea un entorno seguro, sano, respetuoso y sobre todo amable. También la resolución y la colaboración para la resolución de los problemas, y el fomentar el autocuidado personal, pero también el cuidado de los demás. Cuando hablamos de factores individuales, ya hablamos acerca de la capacidad de manejar la adversidad, las habilidades para el afrontamiento, o sea, cómo resolvemos los problemas, los conflictos, cómo gestionas tus emociones, ¿sí? Y qué haces en el tiempo libre cuando ya no estás trabajando, o sea, cómo usas ese tiempo. Y enfocándonos también en los hábitos saludables, una adecuada higiene del sueño, una alimentación equilibrada, actividad física, pausas activas cuando estás laborando. Y vamos a cerrar con el video, un video acerca de cuáles son las alternativas que ofrece Centros de Integración Juvenil para tener bienestar en el trabajo. ¿Alguien me ayuda? Que no sé cómo. Ahí está.
depresión y la ansiedad. Con un costo de $1 millón por año en pérdidas de productividad. En México, el 75% de la población trabajadora experimenta estrés agudo relacionado con sus actividades laborales. Para evitar o disminuir los riesgos que puedan afectar a las y los trabajadores, Centros de Integración Juvenil cuenta con el programa Salud y Bienestar en el Trabajo, cuyo objetivo es favorecer la salud física y mental, así como la promoción de entornos favorables. ¿Qué servicios ofrece SIC para los centros de trabajo? Considerando las características y necesidades particulares, SIC cuenta con diferentes servicios, tales como 1. Actividades que promuevan la salud física y mental, así como los vínculos y ambientes sin violencia. 2. Conferencias, foros y jornadas sobre cómo protegerte a ti y a tu familia. 3. Talleres para afrontar riesgos específicos. 4. Acciones para detectar riesgos y derivar a servicios especializados. 5. Capacitaciones de personal estratégico del centro de trabajo. 6. Orientación y consejería o tratamiento para personas que consumen tabaco, alcohol u otras drogas y desean reducir o dejar el consumo. Algunos de los temas son prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas y su impacto en el trabajo, manejo del estrés laboral, inteligencia emocional en el trabajo, solución de conflictos y prevención de la violencia laboral, prácticas y entornos saludables en el trabajo, norma oficial mexicana No 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Si te interesa alguno de nuestros servicios, conócenos acerca de SIC. Más de 55 años de experiencia nos respaldan. Dentro de lo que se hace en centros de integración, que ya se mencionó en el video, contamos con un sitio de autodiagnóstico en línea para evaluar la salud mental y el consumo de drogas, porque nos especializamos en tratamiento, prevención, rehabilitación, capacitación en materia de adicciones. Entonces, las personas desde su celular pueden acceder a este micrositio y si nos dejan los datos, pues nosotros les llamamos para poner una cita y ofrecerles atención especializada. Otra de las cosas o de las herramientas con las que cuenta Centros de Integración Juvenil es un interactivo en salud y bienestar en el trabajo. Ahí están los QRs. Entonces también creo que es algo que les puede ser de mucha utilidad. Aquí en Tijuana somos 4 unidades. Está la unidad Guaycura, la unidad Soler y la unidad de tratamiento para personas usuarias de heroínas, así como la unidad de hospitalización. Estos son los teléfonos y por si alguien desea más información, tenemos un módulo aquí a la salida. Muchísimas gracias. El día de hoy con ustedes, Luis Daniel Sánchez, a sus órdenes. Soy el responsable del mecanismo para los derechos de las personas con discapacidad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El día de hoy nos tocó transversalizar estos temas con lo que es los derechos humanos. Los derechos humanos es algo que muchas veces vivimos, pero no estamos conscientes de ellos. Nos levantamos con las prisas del día, de la vida tan rápida que a veces estamos viviendo en las ciudades, en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, vidas súper rápidas donde los derechos humanos no los logramos percibir como en ocasiones se perciben en otros lugares, ¿sí? Donde su vida es más calmada, es más tranquila, donde nos permiten disfrutar plenamente de esos derechos y vivirlos de forma más placentera, ¿sí? Entonces, los derechos humanos es algo que constantemente estamos nosotros viviendo sin a veces percibirlos. A lo mejor alguno hoy se levantó, se dio un baño, se higienizó, se lavó dientes, desayunó,
Todos estos son derechos que estamos viviendo. Tomó su vehículo, se vistió, vino para acá. Hoy por hoy, en este momento, justo en este momento, está recibiendo una plática que esperamos sea nutritiva para su ser. ¿Sí? Todos estos son derechos que estamos viviendo en activo, derechos humanos. Y cuando esos derechos humanos se llevan a una vida diaria, como lo es el trabajo, como lo es la familia, la escuela, se van transformando en principios rectores de esos lugares donde estamos acudiendo. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de DEI o diversidad, equidad e inclusión, transversalizado con los derechos humanos, estamos hablando de que dejan de ser principios, ¿sí?, rectores, dejan de ser políticas, dejan de ser buenas ideas para transformarse en normativas de una institución, de una organización, de una empresa. Lo tenemos aquí en las primeras diapositivas que nos dicen qué es una DEI o qué son las DEI. Dice, son normas, son principios, son rectores, principios rectores que nos van dando la pauta de cómo se va a manejar nuestra organización, sea una organización lucrativa, como lo es una empresa, sea una organización libre que no tiene lucro, como lo puede ser una AC, una sociedad civil, pero marcan los principios de esa AC. Alguna vez estaba dando alguna conferencia para papás, ¿no?, sobre la crianza, sobre los valores, sobre los principios que transmitimos, ¿sí?, sobre la paternidad, las masculinidades activas y todos estos derechos, ¿no?, y obligaciones que tenemos en la vida. Y algo muy curioso, no sabemos en la comisión a veces qué plática nos sigue el día siguiente, pero mi agenda casualmente me toca algo relacionado con los principios rectores, con algunas normas en las empresas y precisamente con un tema parecido como lo es las DEI. Y hablábamos de que son muy semejantes, ¿no? Cuando tenemos un hogar, una familia, un pequeñito, una pequeñita, y la estamos criando, queremos que esos valores, esos principios que nosotros tenemos, pasen a ellos o a ellas. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando tenemos una empresa. Me decía una persona que estaba con un micronegocio, me gustaría que mi empresa no fuera de las típicas tiburonas que están viendo cómo comerse al otro, cómo subir por encima del otro. Me gustaría poder trabajar lado a lado, codo a codo, y pasarle estos valores a mis trabajadores. ¿Sí? Cuando tenemos una familia, cuando tenemos un pequeñito, una pequeñita, estamos queriendo que esos niños tengan estos valores. Cuando formamos una empresa, una organización civil, queremos que estas empresas, estas organizaciones civiles, sigan estos valores que nos han impulsado a llegar a donde estamos. Estos valores son las DEI, ¿sí? Son esos principios que nos van a regir. Pero fíjense, así como los valores los transmitimos los jefes de familia, las jefas de familia, las DEI no los pueden transmitir las personas que están en una cadena media o baja. Son parte de, y por supuesto que si es una cultura de la empresa lo van a poder hacer, pero realmente quien va a promover y quien tiene la obligación principal de transmitir estos valores son desde los directivos, los dueños y los altos mandos de las empresas. Cuando hablamos de inclusión, de diversidad, de equidad, hablamos de principios rectores que no se pueden llevar sin un sustento, sin un respaldo por parte de las personas involucradas desde arriba. ¿Sí? Ahora, las políticas de diversidad, inclusión y las políticas que tienen que ver con equidad están como DEI
así tal cual, no nada más porque si se fijan empezamos con diversidad. Cuando un bebito, cuando una bebita nace, lo primero que él observa y ellos observan, de las primeras cosas que ellas observan, son que todos somos diferentes, sin juzgar. Sin juzgar, sin meditar, ¿por qué somos diferentes? Simple y sencillamente estos niños, estas niñas nos observan su ambiente, observan su dinámica del hogar y vamos observando que somos diferentes. Cuando llegamos y avanzamos en esta madurez de razonabilidad, vemos que no solamente somos diferentes, sino que al ser diferentes requerimos hacer diversas adaptaciones. ¿Sí? Un niño que es pequeñito no va a alcanzar las mismas cosas que un niño que es grande, y va notando esas diferencias entre el papá, el abuelo. ¿Sí? Esa equidad que se tiene que ir dando, ellos inconscientemente e incluso conscientemente la van captando. Ahora, cuando llegamos a la inclusión es este efecto que por la propia naturaleza el ser humano hace de incluir, de revolver, de mezclar todo en la justa medida. Yo se los pongo a mis alumnos, algo parecido con una masa. Imagínense ustedes cuando están queriendo hacer hot cake y le quieren poner más de un ingrediente que del otro, se le ocurre, imagínense ustedes que le quieran poner más agua, ¿no? Resulta que nos van a salir súper aguados los hot cake y no se van a convertir en un hot cake. Tienen que tener ese equilibrio justo. Lo mismo pasa con las DEI. Las DEI tiene que haber un equilibrio justo. Voy a dar un paso rápido sobre aquellas DEI o aquellas políticas diversidad que son aquellas que eliminan más barreras. ¿Sí? Vamos rapidito porque se me está acabando el tiempo. Yo acá traía un poquito más, pero se me está acabando el tiempo. Equidad, no discriminación, implementación de acciones afirmativas, respeto y comunicación abiertas, abordando comportamientos que se valoren diversas perspectivas. Déjenme ir más rápido, apoyen a mi compañera donde viene por ahí, cómo estas DEI llegan a apoyar a los negocios y cómo impactan directamente en ustedes, ¿sí? Pequeñas, medianas, grandes empresas económicamente hablando. Fíjense ustedes, pásenmela rápido, compañera, en cuanto a los números, 30% aquellas empresas que son diversas, que son incluyentes, que aplican DEI en las ganancias netas. Hasta 87% la posibilidad de poder obtener razonamientos y decisiones con una mayor amplitud en el alcance. 87%, es un número súper alto. Creo que a todos y a todas nos motivarían esos números. Ahora, estos números se han captado no nada más al azar. Estas estadísticas vienen desde revistas, organismos como lo es Entrale, como lo son el Consejo Nacional de los Negocios, el Consejo Mexicano de Negocios. Vaya, no es esa rampa que miramos. La inclusión no son ese barandal que observamos. La inclusión no es la foto con la mamá y el niño graduándose con discapacidad. La inclusión no es el patrón que se toma la foto, acá la mamá, la mujer embarazada, una personita con LGTB, un jovencito, ¿no? Casi recién graduado, una persona con discapacidad, quizás en silla de ruedas, quizás con su bastón. Eso no es la inclusión. Sí, es un reflejo de eso. La inclusión real es ese esfuerzo, ese trabajo, ese desvelo, esa energía que cada uno invertimos para evolucionar, lo decía por acá nuestro compañero al principio, para cambiar eso que tenemos muchas veces por crianza, muchas veces por cultura, implementado aquí en nuestra cabecita como prejuicios. Ojo, no alcanzamos a entrar a fondo al tema porque cada una de las empresas es lo mismo, ¿sí? Esas empresas que vamos creando con estos valores, con estas DEI,
tiene el objeto de evitar conflictos legales nacidos de los derechos humanos. Y la discriminación es el primer conflicto con el que nos podemos encontrar. Cuando un acto de prejuicio sale de aquí de nuestra cabecita, pasa por nuestra boca, pasa a través de nuestras manos y se convierte en un acto jurídico, en un acto de un hecho, en una parte de la realidad que vivimos, se convierte en una discriminación o posiblemente en algo más grave, una afectación tal que pueda perjudicar la salud, la integridad moral de la persona, la situación profesional de esa persona, etc. Por eso es tan importante hablar de DEIS y por eso es tan importante hablar de cómo favorece estas DEIS a la no discriminación y cómo abonan al área de los derechos humanos. Por mi parte, gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por compartirnos esa información que, además de dejarnos reflexión, nos permite cuestionarnos y tomar acción y acercarnos, por supuesto, a los profesionales. Agradecemos a la maestra Idalia Vázquez Leiva, directora del Centro de Integración Juvenil Tijuana Soler, el licenciado Luis Daniel Sánchez Mendoza, responsable del mecanismo de supervisión de los derechos de las personas con discapacidad de los derechos humanos de Baja California, por supuesto el maestro Antonio Jiménez Luna, quien es director del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión. Les pedimos que permanezcan por favor en el escenario. Es momento de hacer entrega de reconocimiento, para lo cual invito a nuestro presidente de ARETAC, el licenciado Fernando Becerra, que suba al escenario, por favor. Adelante, si es tan amable de acompañarnos. Me gusta yo apoyo sin problema. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por compartirnos esta mañana esta plática tan interesante y tan productiva. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empecé a trabajar en recursos humanos, las prácticas que tenemos al día de hoy en aquel tiempo ni siquiera existían. Teníamos prácticas que eran normales tenerlas y que se generaban en discriminación y no lo sabíamos, porque así se hacían las cosas. Y a través del tiempo hemos venido desarrollando lugares donde todos son bien recibidos, y creo que eso es muy importante. Como organización somos mejores y como seres humanos somos más. Muchísimas gracias, y quiero entregar este reconocimiento que otorga la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana a Luis Daniel Sánchez Mendoza y a la maestra Idalia Vázquez Leiva por su participación en nuestra Junta Mensual de Socios de abril con el tema Derechos Humanos e Inclusión en el Entorno Laboral como base estructural de la cultura organizacional y con bienestares de factores protectores y entornos laborales libres de estigma. Un fuerte aplauso para ellos. En este momento se hace la entrega de reconocimientos y tanto presidente ARETAC como nuestro invitado del Comité de Diversidad están acompañando a nuestros expositores para la toma de fotografía, para que quede documentado este momento. Muchísimas gracias. Los invitamos a tomar con mucho cuidado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Melissa González y el día de hoy les traigo un mensaje muy valioso. Desde Avanti tenemos una misión, que es que ustedes logren la verdadera inclusión dentro de sus empresas, y al mismo tiempo esta misión es bidireccional. Es que los jóvenes neurodivergentes logren una exitosa inclusión dentro de las empresas. ¿Por qué tenemos esta misión? Porque los jóvenes con neurodivergencia que están por ahí en las escuelas, a partir de los 15 años, ¿qué sucede con ellos? Después de esta etapa de educación
de educación superior. Esto limita de alguna manera también que se logre esas oportunidades laborales para cada uno de ellos. La inclusión es un compromiso de todos nosotros líderes empresariales. ¿Por qué motivo? Principalmente porque además de ser una aspiración que debería ser para todos una aspiración ética, es imperativo que de alguna manera nosotros empecemos a tomar acciones para que esto se logre. Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo digno, sin discriminación, es un derecho para todos y debemos garantizarlo desde nuestras empresas. No solo eso, también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, las metas globales de la ONU, nos invitan a que logremos este crecimiento económico, este trabajo decente del que hablaban hace un momento, esta reducción de las desigualdades. Son dos pilares importantes de este desarrollo global que buscamos. Y por supuesto, los derechos humanos, que la inclusión es un derecho de todos nosotros. Comprendamos la neurodiversidad como una variedad natural del ser humano. De pronto, hablar de neurodiversidad causa temor en las empresas. Y el temor es un temor fundamentado en un desconocimiento. Hace un momento comentábamos que no hay capacitación suficiente cuando se trata de neurodivergencia, de verdad. He estado muy de cerca con personas como docentes, por ejemplo, que buscan esta inclusión pero en las aulas, así como en algún momento en el futuro es en los trabajos, y no hay capacitación que alcance, porque hay una inseguridad que viene de un sesgo o de una incertidumbre social, de un estigma. La universidad también abarca distintas formas de procesar y de aprender, distintas formas de incluirse socialmente dentro de cada una de las empresas. Debemos comprender esto como algo en lo que hay que tomar acción. El valor estratégico de las personas neurodivergentes, por ejemplo, si hablamos de una persona con TDAH y su hiperfoco, si podemos utilizar esto como un superpoder dentro de nuestras empresas, una persona que va a tener una pasión y que se va a enfocar en esa pasión por horas, es una persona que puede ser eficiente en nuestro trabajo. Una persona con autismo, que tiene intereses particulares, que tiene un pensamiento lógico, que sigue instrucciones al pie de la letra, es una persona también con un superpoder laboral. Una persona con dislexia, que tiene una visión sistemática, una resolución creativa de los problemas y ese pensamiento tridimensional, ¿no? Desde diferentes aristas. En la siguiente diapositiva, lo que se destraba, ahí está. Muy bien. Estuvimos trabajando con algunos líderes y directivos de empresas y tuvimos la grata sorpresa de que el 89% menciona que tiene la intención de incluir. Quieren, pero no tienen protocolos de inclusión y buscan lograrlo. Tienen esta intención, estas ganas de hacerlo y no saben cómo. Necesitan ese know-how. La brecha, les comento que no está en el talento. A través de Avanti, Centro de Inclusión Educativa y Laboral, vemos de cerca que hay mucho talento. Chicos que son expertos en sus áreas, chicos que saben un montón de cosas y lo más increíble, de manera empírica. ¿Por qué de manera empírica? Porque a veces los centros educativos no tienen esta apertura para enseñarles. Entonces, muchos de ellos encuentran la forma de aprender por sí mismos. Entonces, imagínense la capacidad de estas personas. Este talento neurodivergente existe, está afuera, está disponible y listo. Son chicos sanos, con ganas de trabajar y que a través de nuestras empresas podemos garantizar que tengan una autonomía financiera, que el trabajo los signifique y que sean autónomos, sobre todo autónomos. Estos chicos no dependen de sus papás. Tengo tantos jóvenes de
18, 22 años, que tienen un trabajo, que tienen un ingreso y que se mueven en Uber, unos que ya manejan, que a lo mejor tienen problemas para socializar, para hablar, y que ustedes dicen, ese chico no maneja. Sí, maneja. Y manejan en carretera y son historias de viaje. Entonces, son historias increíbles que a veces ya cuando las ves tan de cerca como nosotros, pues podemos hablarlo con mayor naturalidad, pero a las empresas todavía les da miedo, pero de verdad ese miedo va desde un desconocimiento. ¿Qué ajustes razonables les proponemos? De cerca he visto que la capacitación y el acompañamiento de centros como Avanti, de especialistas, de terapeutas, es lo ideal. Funciona como en la escuela. Está el terapeuta, trabaja de cerca con los maestros y el niño lo logra. ¿Okay? En el trabajo igual, pero hablemos de que en esta edad el chico ya tiene más madurez y ha tenido un trabajo terapéutico. Si ya tiene 18 años, de mínimo 15 años de su vida en trabajo terapéutico. Entonces imagínense el desarrollo que ha alcanzado este chico. Entornos sensoriales amigables. Un entorno sensorial amigable es permitirle que el chico llegue con sus cascos aislantes de sonido, que a lo mejor esté en un área de la oficina, que no haya tanto ruido visual y auditivo, hacer manejo de los horarios, por ejemplo, si es una jornada de 8 horas, una jornada de medio tiempo, y procesos de selección flexibles. La limitante de los chicos para poder conseguir un trabajo no es nada más la oportunidad, eso es lo más difícil, pero una vez que la tienen, es la entrevista. He capacitado chicos para que puedan pasar la entrevista de trabajo, haciéndoles preguntas concretas, y le llego y le digo al chico, por favor, haz esas preguntas, tal cual, así esto. Estas 10 preguntas, no te salgas del guión. Y el chico practica y responde las preguntas, pero no le hagas una pregunta porque lo sacas del cuadro, ¿no? Pero es importante porque este reto de la entrevista es un reto social natural de su neurodivergencia. ¿Qué beneficios trae esto a su organización? Pues una cultura de inclusión, que créanme que una vez que se vive es increíble. Además de dar un posicionamiento como un empleador responsable con estas ODS, con los derechos humanos. Y también genera a la vez un impacto social, ya que la empresa ayuda a cerrar esta brecha de empleabilidad. Avanti opera como un puente sobre este talento neurodivergente y las organizaciones. Nuestro modelo garantiza la sostenibilidad de los chicos dentro de esta vinculación laboral. Son 3 pilares importantes, que es el acompañamiento, la consultoría a las empresas y el seguimiento continuo. Estar cerca, estar ahí, observar, preguntar por el joven. Llega un punto en donde ya no tienes que preguntar por él porque ya está como pez en el agua. Muy bien, el camino hacia la inclusión comienza a través de estas siguientes metas, que son concretas acciones. El diagnóstico de inclusión, que es esta evaluación de las actividades que se hacen en cada una de las áreas laborales de sus empresas, y a través de Avanti analizamos cuáles serían los espacios ideales para los muchachos. Talleres para los líderes, las personas que van a estar a cargo de estos jóvenes, y alianzas para vacantes inclusivas. Estas alianzas pues se hacen a través ya, después de haber analizado todos los espacios que son adecuados, y posterior a ello empieza la capacitación y esta vinculación de acompañamiento. Listo, ahí está. Muy bien, les comparto en esta diapositiva las redes sociales de Avanti, en Instagram, y esta foto que aparece ahí es un empresario, es el director de una agencia de desarrollo de videojuegos que tiene autismo, y al lado está mi primer vinculado de Avanti, que es un chico que actualmente está trabajando con ellos en el desarrollo de videojuegos, y que sorprendentemente en 6 meses ha logrado adquirir habilidades técnicas que les toma a otros chicos poco más de un año adquirir. Entonces, es sorprendente. Este chico tiene un hiperfoco y un talento especial en un área. Si bien el tema social es súper platicador, cuando les digo tema social, a lo mejor es porque
no va a tener más de 5 amigos, pero súper platicador y experto en su tema. Entonces, espero que este mensaje para cada una de sus empresas pueda lograr que estos chicos estén dentro de sus oficinas próximamente. Gracias. Buenos días, muchas gracias Arita por este espacio. Bueno, desde el Comité de Diversidad e Inclusión hemos creado una guía para todos ustedes para que puedan aplicarla desde sus áreas de trabajo. Y antes de pasar al contenido, me gustaría partir desde algo muy simple. Es verdad que cada vez son más las organizaciones que adecuamos o que integramos la diversidad e inclusión en nuestros centros de trabajo, sin embargo, todavía sigue habiendo un gran reto. ¿Cómo pasamos la intención a la acción? ¿Cómo convertimos la diversidad e inclusión en un trabajo del día a día para recursos humanos? Pensando en estas preguntas es que desarrollamos y creamos esta guía para ustedes. La guía está organizada en 6 pilares claves que reflejan los principales espacios donde recursos humanos tienen influencia directa: cultura organizacional, reclutamiento y selección, comunicación, servicios y beneficios, seguridad e higiene, entrenamiento. La idea es que cada uno de estos pilares conecte con momentos reales dentro de la operación. En cada sección van a encontrar acciones concretas que se pueden implementar, ejemplos prácticos y algunos indicadores que pueden servir como referencia. Además, integramos 3 herramientas que ayudan a facilitar la aplicación práctica de su contenido. Un glosario básico para asegurar un lenguaje común. En sus mesas está un QR, tenemos un material valioso, ahí vamos a encontrar en nuestro glosario. Los invitamos a atenderlo, a leerlo, a comprenderlo y compartirlo. Lo más importante es la voz que se comunique. Un checklist de autodiagnóstico que permite identificar rápidamente en qué punto se encuentra cada organización. Esta es la estrella, porque si no lo evaluamos no sabemos dónde estamos. Entonces aquí es una ayuda valiosa. Y un modelo de madurez que orienta sobre posibles siguientes pasos. La intención es que cada empresa pueda tomar lo que le sea útil y adaptarlo a su contexto. Así es, y más que un material teórico, pues es una herramienta práctica para todos ustedes, para crear esas conversaciones iniciales con sus equipos de trabajo. Los invitamos a visitar el QR, a ver el material, el contenido, a compartirlo y también a empezar con intenciones, ¿no? A convertir esas intenciones en acciones, porque si bien la diversidad e inclusión no se basa únicamente en una acción o una estrategia concreta, sino son decisiones constantes que tomamos todos los días. Muchas gracias. Si permanecen con nosotros, por favor, en el escenario, y agradecemos, por supuesto, a la maestra Melissa González Campaz, directora de Avanti, Centro de Inclusión Educativa y Laboral para Jóvenes con Neurodivergencias, y por supuesto a los miembros del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, la licenciada Daniela Reyes y la licenciada Karina Valerio. Les pedimos y agradecemos también este espacio, y para hacer entrega del reconocimiento, si es tan amable, a la licenciada Daniela Reyes, miembro del Comité de Diversidad, Inclusión, Equidad e Inclusión, si nos puede apoyar, por favor, para hacer la entrega. Y denme un instante, salgo volando, traigo el reconocimiento. Melissa, muchas gracias por tu apoyo, por darnos toda esta información valiosa. Seguro alguno de esta sala va a buscarte. Nosotros en Recursos Humanos, quienes ya compartimos neurodivergencias,
somos red de apoyo. O sea, realmente si en algún momento nuestro compañero tiene una crisis, va con nosotros. Entonces también estamos en esta oportunidad de capacitarnos para ayudarles. Y a través de ANITAC, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana C otorga el presente reconocimiento a la maestra Melissa González Campa por su participación en nuestra Junta Mensual de Socios del mes de abril con el tema Neurodivergencia en el entorno laboral, comprensión, ajustes razonables y potencial del talento neurodivergente.